nombre de nuestras autoridades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, de la ministra, del viceministro, agradecer la invitación al señor Iraola, a don Ramiro Paliza, a todos ustedes. Para nosotros es una gran satisfacción poder estar acá presentes, compartir con ustedes que son de un escenario complementario al nuestro, quienes proponemos políticas, programas, proyectos para desarrollar el sector agropecuario, la producción de alimentos. Creo que es un enlace fundamental que debemos seguir llevando a cabo adelante para que haya una complementación y podamos ofertar alimentos sanos y nutritivos a la población. En ese entendido, ya me presentaron, soy Armando Sánchez, voy a exponer el tema de seguridad alimentaria con soberanía, un tema que para ustedes también es novedoso, pero que sin embargo estructuralmente vayan conociendo, para ir enfocando, para ir conociendo algunos aspectos específicos en los que este Ministerio desarrolla estas actividades. La seguridad y soberanía alimentaria, el Ministerio la ha trabajado y la ha plasmado en una normativa, en una ley 144 denominada Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria. Comunitaria porque fueron partícipes fundamentales, representantes de las organizaciones sociales. Ustedes ven en la parte baja, son representantes de las organizaciones sociales con quienes hemos trabajado fundamentalmente, así como con pequeños, medianos y grandes productores. Entonces, para ir conceptualizando, ¿cuáles son algunas causas estructurales que hacen a la inseguridad alimentaria? ¿Cuáles son esos problemas y o limitantes que se presentan? Nosotros queremos visibilizar algunos de ellos que se presentan en el ámbito internacional. Estamos hablando de que existe una fuerte presión demográfica en el mundo, es decir, un crecimiento vegetativo de la población. Particularmente en dos países se puede visibilizar muy claramente este fenómeno. Estamos hablando de China, que tiene más de 1.400 millones de habitantes, y la India, que también va en ese proceso de crecimiento demográfico. Por lo tanto, la demanda de los alimentos también es creciente. Internamente, no hay una oferta adecuada de recursos naturales para que vayan produciendo y satisfaciendo esa demanda. Fíjense, y así sucesivamente en algunos países. Otra de las causas que podemos ver que hacen a la inseguridad alimentaria es la crisis financiera mundial. Simplemente como ejemplo, muchos de ustedes han debido escuchar, ver en la televisión, leer en la prensa, Europa está atravesando una crisis financiera mundial. Algunos países mucho más fuertes como Grecia, España. Fíjense cómo es el alto grado de endeudamiento que tiene la población europea, americana, japonesa, que cuando no pueden estabilizar la situación económica de los países se dan este tipo de crisis y que obviamente no hay recursos para acceder a los alimentos. Otra de las causas estructurales es la especulación de los alimentos. En muchos casos, algunas transnacionales hacen acumulación de estos alimentos para poderlas especular a precios altos y en épocas donde no hay una oferta adecuada de alimentos. La producción de agrocombustibles. ¿A qué llamamos agrocombustibles? A aquellos productos agrícolas que están destinados a la producción de biocombustibles o combustibles, más conocido como agrocombustibles. Es decir, se destinan miles y miles de superficies de hectárea en el mundo para la producción de agrocombustibles que van a alimentar al parque automotor, en términos muy simples como ejemplo, y no van a alimentar a la población que demanda de estos alimentos. Finalmente, otra de las causas es el cambio climático. Actualmente estamos viviendo este fenómeno muy recurrentemente, acá en Bolivia, con la presencia de inundaciones, lluvias, sequías, granizadas. Fíjense que para nosotros se ha notado un cambio estructural en las épocas de siembra, en el ciclo vegetativo. Esas son otras de las causas que pueden incidir, si no se toman medidas adecuadas, en la planificación para la producción de alimentos.
¿Qué hacemos y qué tenemos nosotros como país frente a estos problemas? Yo voy a mencionarles, obviamente, que tenemos algunos problemas relacionados internos, pero también tenemos potencialidades u oportunidades para desarrollar el sector agropecuario. Como una primera instancia, tenemos en Bolivia economías rurales diversas, campesinas, indígenas, originarias, medianas, pequeñas empresas empresariales. Tenemos un país diverso, fisiográficamente hablando, es decir, tenemos ecosistemas o macrorregiones y otras menores, entre ellas el altiplano, los valles, el trópico, los llanos, la Amazonía, con sus propias características en capacidades de suelos, recursos agua y diversificación de productos agropecuarios. Disponibilidad de recursos hídricos sí la hay, pero nos faltan algunos mecanismos para seguir aprovechando y explotando y hacer una buena distribución adecuada del recurso agua, tanto para consumo humano como para el sector agrícola. Tenemos una alta diversidad en recursos fito y zoogenéticos, es decir, una diversidad de flora y fauna. Aquí no les voy a mencionar, tenemos en los colores los ecosistemas diversos con que cuenta el país, cada uno con sus propias características de las 6 grandes macrorregiones a las que hice referencia. Tenemos una superficie actual en producción o habilitada de 5.579.000 hectáreas, de las cuales solo estamos utilizando 3 millones de hectáreas aproximadamente. Sin embargo, tenemos previsto ampliar una producción de 10 millones de hectáreas. Con esto estamos hablando de la gran potencialidad en términos de superficies y diversificación de la producción de alimentos orientados a contribuir a la seguridad alimentaria con soberanía. Vamos un poquito a caracterizar muy rápidamente que de las 700.000 unidades de pequeños productores que existen en Bolivia, 77% en el área rural de esta población está dedicada a la agricultura, ganadería, caza y pesca. Y los otros en otros sectores, en la industria, ventas, reparaciones, construcciones y otras. Es decir, aún se mantiene el potencial rural para el desarrollo del sector agropecuario. ¿Cuáles son los principales cultivos que predominan y están distribuidos? Del 100%, un 49% está destinado a productos industriales. Estamos hablando de soya, algodón, caña de azúcar, girasol, de los cuales un 39% la ocupa el rubro soya. De la superficie que les hablé de los casi 3 millones, 1.200.000 hectáreas está destinado a la producción de soya. Económicamente es favorable para los empresarios, para quienes trabajan con este rubro, obviamente. Sin embargo, hay aspectos que hay que analizar. La superficie que se destina a este rubro es enorme. Un 80% y más sale a exportación. Y genera divisas, obviamente, pero estamos hablando de seguridad alimentaria para poder ver y articular con equilibrio la diversificación de los alimentos en estas mismas áreas. Bueno, el resto están cereales, entre ellos el arroz, tipo cebada, la quinoa, los tubérculos un 7%, los diferentes tipos de papa, lisa, yuca, etcétera, los otros cultivos. Los principios fundamentales que hacemos a la ley para abordar la seguridad alimentaria con soberanía es que nosotros basamos para elaborar programas políticas en la complementariedad. Este gobierno, el presidente Evo Morales, los ministerios, nuestro ministerio, con las organizaciones sociales, con los pequeños productores, estamos impulsando para articular estos principios. Fortalecer la agricultura familiar, campesina, indígena, originaria, afroboliviana, aunque no han escuchado en menor proporción, ha sido incorporada y reconocida por esta ley este sector. Todos ellos quienes participan en la producción, ya les mencioné, de las 700.000 pequeños productores, un 80-90% pertenecen a estos sectores que antes no eran visibilizados, no eran tomados en cuenta en los procesos de planificación, menos en los procesos de inversión para la ejecución de los proyectos. La reciprocidad y solidaridad es otro principio del cual nosotros, los técnicos, tenemos que trabajar, desarrollar en forma conjunta. Produzco para que puedas también ser beneficiario del consumo y viceversa.
la alimentación adecuada y nutricional. Un componente que para ustedes, como actores del sector de la escuela hotelera, es mucho más profunda. Es decir, no solamente se debe producir para comer y alimentar, sino conocer de qué nos estamos alimentando. Y ustedes deberían de ser artífices en las recomendaciones de cuáles son los tipos de alimentos nutritivos para que puedan las personas llevar una vida adecuada y desarrollar el intelecto. ¿Cuál es el objeto de la ley? Implementar procesos normativos para el logro de la soberanía alimentaria, lo que significa que nos permite establecer bases institucionales, administrativas, técnicas, financieras en los procesos de producción, transformación, comercialización de los productos agropecuarios, agroforestales, con los actores de la economía plural. Cuando hablamos actores de la economía plural o rural, estamos hablando de los pequeños, medianos y grandes productores. Y en concordancia y armonía con la madre tierra, o dicho de otra forma, consolidando el desarrollo sustentable de los recursos naturales. Soberanía alimentaria, ¿qué es? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo la conocemos? ¿Cómo la percibimos? La seguridad alimentaria se la percibe y se la conoce, redactada, llamemos así, por una organización de las Naciones Unidas, de la FAO propiamente. Significa que todas las personas tienen derecho, acceso, uso, disponibilidad de los alimentos en todo momento, de alimentos sanos, nutritivos, para llevar una vida adecuada. No toma en cuenta otros actores. Ese concepto, si bien la vemos adecuada, no percibimos quiénes son los que la producen, quiénes son los que participan y sobre qué estamos actuando. Estoy hablando sobre los recursos naturales, sobre la base productiva. Entonces, se crea y está en proceso de discusión en distintos foros internacionales. Nuestro presidente, nuestra ministra, está logrando que ha ingresado este concepto en los ámbitos internacionales, entendida la soberanía alimentaria como el derecho de un Estado, de un país, en este caso del Estado plurinacional, para definir nuestras propias políticas y estrategias destinadas a la producción, al almacenamiento, a la transformación, a la comercialización, importación, exportación. No se limita, porque soberanía no significa y quedó, y consumo de alimentos suficientes, variados, nutritivos y que haya disponibilidad de acceso de las poblaciones, respetando la biodiversidad y las culturas de quienes intervienen y producen estos alimentos. Ahí está la diferencia con respecto del concepto de seguridad alimentaria. Es mucho más amplia, es mucho más integral, es mucho más y reconoce más a la persona y al manejo de los recursos naturales. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros como seguridad, para consolidar la seguridad alimentaria con soberanía, es que se debe generar una serie de instrumentos, de actividades, de ejes programáticos, y una de las formas para el órgano ejecutivo es generar políticas. Además de esas políticas, desarrollar acciones, programas y proyectos. Yo he resumido de las 16 políticas que tiene la Ley Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, algunas. Porque no es de un sector, eso es importante que nos debamos mentalizar. Una política, una ley no es de un sector, es transversal, requiere de la participación, como decimos, integral, recíproca, y en este caso incluso en la planificación de los recursos, en la planificación de desarrollo de los diferentes sectores. Para el sector propiamente, resumido en 4 grupos, en el área de producción, fortalecer la base productiva, es decir, poder tener programas y estrategias de manejo y uso adecuado del suelo, del agua, para que puedan recuperar sus capacidades productivas de las actuales generaciones y futuras generaciones. Proteger los recursos genéticos. Recientemente hubo un debate sobre la producción o no de productos transgénicos. Los productos transgénicos, que no conocen yo no soy especialista en el área, son organismos genéticamente modificados, es decir, que de una célula, de una especie diferente a otra, sacan los cromosomas, el ADN, hacia otras, hablemos de un pescado,
hacia una papa, que son diferentes en su contextura original, para poder, por ejemplo, decir que sea un pescado que viene de la Antártida para combatir el frío. Tecnológicamente uno puede decir eso está bien, pero se está modificando la estructura básica de un organismo natural y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Pero bueno, esos son aspectos de estudio, de análisis, de profundizar estos debates. Por lo pronto nosotros protegemos nuestros recursos genéticos naturales, nuestros productos y obviamente aquellos que son de origen ancestral, como el caso de la quinoa. Fomentar la producción y la transferencia de recursos. Tenemos que fomentar esta producción y gestionar y apoyar la transferencia de recursos económicos, pero con una especie de cofinanciamiento y coparticipación, porque debe haber el compromiso de los productores, transformadores, de los consumidores, de poder apoyar en estos emprendimientos. En lo que se refiere a servicios tecnológicos, se está fortaleciendo la investigación e innovación, la sanidad agropecuaria. Se le ha dado un nuevo norte al Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal para que pueda apoyar in situ, en el sitio, brindando asistencia técnica, producción e investigación de mejores y mayores productos de mayor rentabilidad. En el área de disponibilidad de alimentos también se tiene y ya se están desarrollando algunas acciones específicas para lograr el acopio, reserva y transformación. Se han construido y establecido 2 sistemas de almacenamiento en Santa Cruz para contar con reservas en materia de granos. Para aquellas épocas de vacas flacas, para aquellas épocas de especulación, podamos tener granos u otros tipos de productos para poder sacar y poner a disposición de la población. La promoción del consumo nacional de alimentos sanos y nutritivos. Lo decía muy claramente el ingeniero Gallardo, la quinoa no era conocida. Si ahorita yo le pregunto a algunos de ustedes cuántos gramos o kilos consume al año, no creo que el 95% consuma quinoa. Entonces, este es el espíritu del Año Internacional de la Quinoa, como un producto de alto valor nutritivo, como otros que tenemos en Bolivia, las que tienen que ser sujetos de promoción y desarrollar este tipo de acciones en forma conjunta. La gestión ante el cambio climático. Esto es un problema recurrente, estructural. El Ministerio ha creado una unidad de gestión de riesgos que tiene el mandato de poder generar planes, proyectos de prevención, mitigación y atención cuando se den estos eventos adversos en nuestro territorio. ¿Qué más nos permite avanzar a la seguridad alimentaria con soberanía a partir de esta norma?